Hola, hoy vamos a hablar sobre argumentos que suelen usar en el Islam y que son, como vamos a ver, argumentos falsos. ¿Por qué quise hacer este video? Bueno, yo soy alguien que me preocupa mucho mi sociedad y sobre todo mi país, y aunque el Islam ahorita, hoy por hoy, es una religión que es, digamos, minoría, pero sí me preocupa que he visto, digamos, mexicanos que se están como que interesando y se han unido incluso a la religión. Entonces yo quiero ofrecer este los argumentos que ellos más utilizan para convencer a nosotros los católicos o los cristianos a irnos a su religión. Ahora, yo quiero dejar algo muy en claro, ¿no? Este no es un video de odio, yo no tengo nada contra los musulmanes, de hecho yo siento que los musulmanes son personas como todas, ¿no? Que queremos lo mismo, queremos vivir en paz, queremos amor. Entonces los musulmanes yo los veo como personas buenas en esencia. No hay nada de malo en ellos. Aquí el problema es el Islam por sus enseñanzas y por las ideologías que tienden a ser políticas en algunas sectas del Islam. No todas las sectas del Islam son iguales, ¿no? Por ejemplo, los que son sufis, ellos son muy espirituales, son muy pacíficos, por lo que con ellos no habría ningún problema. Aquí digamos que las facciones que más, digamos, causan alerta, pues son los sunis y los chiitas, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Pero bueno, empecemos con el argumento número 1. Un argumento que suelen utilizar mucho los musulmanes es que el Islam es una religión abrahámica y por lo tanto es una continuación del judaísmo y el cristianismo. Entonces, bueno, al decir yo cristianismo me refiero a todo lo que es cristianismo, ¿no? O sea, catolicismo, protestantes, etcétera, no nada más para evitar esa confusión. Entonces, bueno, este es un argumento con el que ellos se acercan a nosotros y nos dicen pues que el Islam es la última revelación de Dios, que ellos le llaman Alá, y que el Mohammed, su profeta, es el último profeta. Entonces ellos hacen como esta conexión con religiones más antiguas, como lo es el judaísmo y en el cristianismo, y hacen unas conexiones con algunos profetas bíblicos, ¿no? Por ejemplo, mencionan a Abraham, a Moisés, al rey David, y pues claro que mencionan también a Jesús, pero ellos le llaman Isa, que es básicamente como Jesús, pero en árabe, ¿no? Pero ellos lo conocen más como Isa, a quien ellos ven como un profeta, un ser humano, y más adelante vamos a ver más al respecto. Antes de comenzar con este argumento, ¿no? A deshilarlo, quiero dejar en claro algo sobre la Biblia y el Corán. La Biblia, pues como ya sabemos nosotros los cristianos, pues está conformado por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento es el Tanakh o la Biblia hebrea, y el Nuevo Testamento se refiere a todo lo de Jesucristo. Entonces, en total la Biblia, ¿no? Desde el Génesis, que es el primer libro, data de hace aproximadamente 3.500 a 4.000 años de antigüedad. Y el Nuevo Testamento, pues es, digamos, un poco más reciente, ¿no? Si lo quieren ver así, de hace aproximadamente 2.000 años, ¿no? A partir del ministerio que nos dejó Jesucristo. Ahora el Corán, o sea, el libro, ¿no? Y la religión también data de aproximadamente 1.400 años, ¿no? O sea, el Islam empezó aproximadamente en el año 610 después de Cristo. O sea, eso significa que cuando el Islam surgió como una religión, el cristianismo ya era una religión conocida, ya existía la Biblia, ya existían todos los dogmas, nuestras creencias, o sea, ya habían pasado pues literal
600 años, ¿no? O sea, la iglesia ya estaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto creo que es muy importante y nos va a ayudar a comprender un poco más estos dilemas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué dice el Corán sobre Abraham. Básicamente el Corán, lo que nos dice de Abraham, como les voy a mostrar en los versos siguientes, es que a él lo ven como un musulmán. O sea, para los musulmanes, Abraham apoya la práctica del tawaf, y algo muy importante es que él construyó este cubo negro que ven aquí, que ellos le llaman la Kaaba. Y pues ellos dicen que Abraham construyó la Kaaba con su hijo Ismael. La práctica del tawaf es una práctica que básicamente consiste en darle 7 vueltas a este cubo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos este verso en el Corán, Surah Al-Baqarah, ayat 125. Aquí yo les voy a dejar todos los versos por si ustedes quieren buscarlos por su cuenta, adelante. Entonces, bueno, aquí en este verso dice, ¿no? O sea, y recuerda cuando hicimos de la casa se refiere a la Kaaba, ¿no? O sea, porque ellos le llaman la casa de Dios. O sea, la Kaaba, el cubo negro, para ellos es la casa de Dios. Entonces dice aquí, cuando hicimos de la casa un lugar de retorno para la gente y un lugar de seguridad. Y tomad, oh creyentes, o sea, los creyentes son los musulmanes y los no creyentes somos todos los demás, nosotros los cristianos, los judíos, los hindús, etcétera, ¿no? Entonces dice, y tomad del lugar de reposo de Abraham un lugar de oración, y ordenamos a Abraham e Ismael diciendo, purificad mi casa para quienes realizan el tawaf, quienes permanecen allí para adorar y quienes se inclinan y prosternan, ¿no? Eso es el acto que los musulmanes hacen de acostarse así en el piso. Entonces, bueno, aquí prácticamente ellos incluyen en esta oración del tawaf, de darle las 7 vueltas alrededor del cubo negro, incluyen a Abraham y Ismael. Entonces, los incluyen porque, por ejemplo, aquí en este verso, ¿no? Nos dejen claro que ellos construyeron la Kaaba, ¿no? Y recuerden cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la casa, dijeron, oh Señor, acepta nuestra obra, tú eres el que todo lo oye, todo lo sabe, ¿no? Entonces, en el Corán, Abraham e Ismael, su hijo, construyeron la Kaaba, ¿no? Ellos fueron los que pusieron los primeros cimientos. Entonces, bueno, como ya les comentaba, la Kaaba, este cubo negro, para ellos representa la casa de Dios, entonces es muy, muy importante para ellos. Se ponen a orar y es como que algo wow, o sea, hacen peregrinaciones y bueno. Entonces, ahora vamos a contrastar qué dice la Biblia sobre Abraham y si hay algo respecto al cubo o algo, ¿no? Entonces, en la Biblia se menciona que Abraham, o sea, es el primer profeta con el que Dios hace su primera promesa, su primer pacto, ¿no? Entonces, en la Biblia, Abraham viaja a diferentes partes. Por ejemplo, se menciona Canaán, después se menciona que van a las colinas de Betel, luego a Ai o Jai, no sé cómo se pronuncia exactamente, también partió y continuó hacia Negev. Entonces, ¿dónde están estas partes? Bueno, hoy se sabe que Betel bíblico, pues sí existe, ¿no? Ahorita viene siendo la aldea de Beitín en el norte de Jerusalén. Por ejemplo, Canaán, pues ese está más situado, más entre el mar Mediterráneo, y el río Jordán. Ahorita en la actualidad corresponde a los territorios de Israel y Palestina, la Franja de Gaza, Cisjordania y Jordania, incluso el sur de Siria y Líbano. Negev se refiere a un desierto, el desierto de Negev.
Entonces, este está situado básicamente al sur de Israel. Entonces, bueno, también la Biblia menciona que Abraham en algún momento también visitó Egipto. Entonces, según la Biblia, este es el recorrido que hace Abraham o después Abraham. Es el recorrido que hace, ¿no? Empieza aquí en Ur, que es más... Babilonia viene siendo ahorita lo que es Irak. Aquí sería Siria, Jordania, acá todo esto de Israel, Egipto, Palestina, etcétera, ¿no? O sea, esta es básicamente la trayectoria que Abraham hizo, ¿no? Hasta acá, hasta Egipto. Entonces, ahora vamos a ver el mapa de Arabia Saudita. La Kaaba, el cubo negro, estaría situado, o más bien está situado, en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita. Entonces, si comparamos el recorrido de Abraham, pues está más acá al norte, ¿no? Acá en los límites de Irak, Siria, Líbano, Israel, Jordania. Entonces, bueno, en la Biblia no se menciona realmente que Abraham haya bajado a Arabia Saudita, no lo menciona. Ahora, ¿qué problemas hay con estos versos del Corán? Bueno, hay dos problemas. Uno es el problema del tiempo y la otra es lo de su hijo Ismael. En cuanto al problema del tiempo, Abraham vivió hace aproximadamente 3.855 años. Él murió en Hebrón. Entonces, los tiempos no datan porque, como les dije, el Islam surgió alrededor hace más o menos 1400 años, entonces realmente no salen los cálculos. O sea, cuando Abraham murió, o sea, pasaron siglos, ¿no? Antes de que el Islam existiera, entonces no hace sentido. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Bueno, el otro problema es que en el Corán, como vimos, Abraham construye la Kaaba con su hijo Ismael. Entonces en la Biblia nos dice que Abraham tuvo dos hijos. Ismael, que fue el primero, que lo tuvo con Agar, su sirvienta, y después tuvo a Isaac con su esposa Sara, que de Isaac es donde descienden las tribus de Israel. Entonces el problema aquí es que en la Biblia se especifica que Agar y su hijo Ismael se van. O sea, Abraham toma la decisión de que ellos se vayan porque Ismael es un poco burlesco con su hermano, le hace como un tipo bullying, entonces se empieza a ver como que problemillas. El caso es que Agar e Ismael se van, ¿no? Así como se menciona aquí, ella siguió su camino y vagó por el desierto de Berseba, o más bien Berseba. Y luego también el ángel que se le apareció le prometió una gran nación, ¿no? Como una descendencia de Ismael. Y luego dice, su madre le consiguió una esposa de Egipto. O sea, ellos vagan un tiempo, ¿no? Por el desierto y ya después se asientan ellos en Egipto, Ismael con su mamá. Entonces, esto tampoco cuadra, ¿no? En la Biblia no se habla de que Ismael y su papá se reconecten en algún punto en el tiempo, o sea, y aquí pues es muy claro, ¿no? O sea, Ismael hace vida, se casa, tiene hijos en Egipto, ¿no? Tampoco se habla de que Ismael haya bajado o haya recorrido, ¿no? Arabia Saudita en algún punto, no lo menciona. Entonces, Berseba es una ciudad al sur de Israel, ¿no? Entonces, de Israel, ellos, Ismael y su mamá, van a Egipto, que no está lejos. Entonces, digamos que ese es digamos, el parámetro en el que ellos viajan. O sea, en la Biblia
no se menciona realmente que Ismael visite Arabia Saudita en ningún momento, no lo sabemos realmente. Entonces, por estas razones, el argumento uno de que el Islam, que es una religión abrahámica y es una continuación del judaísmo y el cristianismo, pues es falso, ¿no? Primeramente porque los datos que se muestran son ya más de 600 años después de lo que aconteció con Jesucristo. Y bueno, ¿qué les digo del Antiguo Testamento? O sea, ya eso ya son más de 2000 años después. Entonces digamos que no, los datos que tienen no son verídicos, o sea, no hay forma de saberlo tampoco, ¿no? Pero realmente no hay evidencia de que Abraham e Ismael hayan viajado a la Meca para construir la Caba. O sea, no hay evidencia. Y por ejemplo, o sea, una pregunta que a mí me resulta aquí es, ¿por qué, de ser así, por qué no lo menciona en la Biblia, no? Porque Abraham fue un profeta muy importante, con el que Dios hizo promesas, Dios le instruyó ciertas cosas, que tuviera esos 2 hijos, que fuera esta ciudad, que fuera la otra, que hiciera esto, que hiciera lo otro. Entonces parece un poco inusual, un poco extraño que en la Biblia no salga que Abraham fue a construir algo en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita, ¿no? O sea, como que no cuadra más bien. Entonces, más bien pareciera como que la única conexión que existe entre Abraham del Corán y de la Biblia, pues son conexiones más bien meramente de nombre, son conexiones superficiales porque son 2 personajes totalmente diferentes, que hicieron cosas totalmente diferentes y que creían en cosas totalmente diferentes. O sea, en la Biblia no se menciona nada sobre esa práctica tawaf de darle 7 vueltas a la Kaaba. Entonces, estamos hablando de 2 personajes diferentes realmente. Entonces, esa conexión que ellos intentan hacer es meramente de nombre, pero ya si nosotros nos podemos estudiar, los personajes son diferentes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, porque esto es un argumento que utilizan mucho y muchas personas sí caen. Ahora vamos a ver el argumento número 2, que es uno de mis favoritos, que es uno de los más usados también, que Jesús es respetado y es venerado correctamente en el Islam. O sea, para los musulmanes, el Jesús que aparece en el Corán es el correcto, y el que nosotros tenemos en la Biblia está totalmente mal y es idolatría, etcétera, etcétera, como vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué dice el Corán sobre Jesús? Bueno, esto es uno de los argumentos más fáciles de refutar o de debatir, ya que contradice exactamente lo que es el corazón y lo más fundamental del cristianismo, que es pues que Jesús fue crucificado, murió, resucitó, que es hijo de Dios, que es parte de la Santa Trinidad. Bueno, el Corán niega todas estas cosas. Niega que Jesús fue crucificado, niega que murió, que resucitó, niega rotundamente que Jesús sea hijo de Dios y por lo tanto niega que Jesús sea Dios, o incluso niega todo este concepto de la Santa Trinidad, como vamos a ver. Bueno, entonces aquí empezamos con este verso del Corán. Y dijeron, ¿no? Entre comillas, o sea, nosotros hemos matado al Mesías, hijo Jesús de María, el mensajero de Dios. Entonces aquí ellos aclaran, pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Quienes discrepan sobre él, Jesús, tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, ¿no? La suposición de que lo mataron y lo crucificaron, pero en realidad no lo mataron. Entonces aquí vemos claramente que niega la crucifixión y la muerte de Jesús. Luego acá dice también,
realmente han caído en incredulidad quienes dicen, Alá es el ungido, hijo de Mariam. O sea, Mariam es María, ¿no? Pero como es el nombre árabe, digamos, la versión árabe de María. Cuando fue el ungido quien dijo a los hijos de Israel, adorad a Alá mi Señor y el vuestro. Quien asocie algo con Alá, Alá le vedará el jardín y su refugio será el fuego. No hay quien auxilie a los injustos. Entonces aquí está hablando de que Alá, o sea, Dios, no se le puede asociar con nadie, ¿no? O sea, no puede ser que Dios tenga un hijo como dicen que lo es el hijo de María, ¿no? Después en este verso vemos, y han caído en incredulidad los que dicen, Alá es el tercero de tres, cuando no hay sino un único Dios. Si no dejan de decir lo que dicen, esos que han caído en la incredulidad tendrán un castigo doloroso. Bueno, aquí ya nos empieza a hablar de cómo ellos no creen en la Santa Trinidad, ¿no? Que están diciendo que eso, pues es falso básicamente. Entonces, pero vamos a andar más en ese tema de la tercera Trinidad porque es muy interesante. Aquí dice el ungido, hijo de Mariam, no es más que un mensajero antes del cual ya hubo otros mensajeros. Su madre era una mujer veraz y ambos comían alimentos. Mira cómo les hacemos claros los signos y mira cómo luego inventan, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que está diciendo el Corán es que Jesús era un mensajero, solamente un mensajero, no era Dios, nada, era un simple mensajero y un humano, ¿no? Porque luego aquí aclara, su madre era una mujer veraz y ambos comían alimentos, ¿no? Como concluyendo que por el hecho de que hayan comido alimentos, pues eran humanos, ¿no? Como diciendo, o sea, Dios no come, ¿no? Entonces, digamos que está reducido. Aquí hay varios problemas. En primer lugar, está malinterpretando que nosotros vemos a María, a la Madre de Jesús, como parte de la Trinidad, porque la está incluyendo en digamos, en el argumento de que porque comían alimentos, pues son simples humanos, ¿no? Entonces, este es el problema, que confunde a María como parte de la Trinidad, como que es algún tipo de diosa o algo así. Y pues claro que Jesucristo también lo está pintando como simple ser humano. Bueno, y en este siguiente verso, aquí cuando menciona gente del libro se está refiriendo a la Biblia, al Evangelio, a las Santas Escrituras. Entonces aquí dice, oh gente del libro, no se extralimiten en las creencias de su religión, no digan acerca de Dios, sino la verdad, porque el Mesías, Jesús, hijo de María, es un mensajero de Dios y su palabra se depositó en María, un espíritu creado por él. Crean en la unicidad de Dios y en sus mensajeros. No digan que Dios es una parte de la Trinidad. Abandonen esa idea, es lo mejor para ustedes. Dios es una única divinidad. Lejos está, glorificado sea, de tener un hijo, ¿no? O sea, aquí básicamente pues está negando varias cosas, ¿no? Está negando la Trinidad, está negando pues que Dios pueda tener un hijo, ¿no? ¿Y cómo lo está negando? Pues básicamente está diciendo que Jesús fue simplemente un profeta, un mensajero, y está otra vez nuevamente, digamos, malinterpretando el concepto de la Trinidad, porque la Trinidad es un solo Dios, ¿no? Lo que pasa es que está representado, está manifestado en tres personas, en la persona de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Pero aquí siguen insistiendo, ¿no? Que en el cristianismo no vemos al Dios en unicidad, pues, ¿no? Cuando en realidad sí
Lo que pasa es que es un concepto diferente. Entonces, bueno, entonces está negando la Trinidad y aparte de eso, pues sigue de alguna forma como que incluyendo a María, ¿no? También en la Trinidad. Como que para ellos el concepto de Trinidad es Dios Padre, la Virgen María, ¿no? La mamá y pues Jesús. Entonces sí había esa malinterpretación de lo que es la Santa Trinidad. Y bueno, ya después nos menciona, y cuando Alá dijo Isa se refiere a Jesús, hijo de María, has dicho tú a los hombres, tomadme a mí y a mi madre como dioses aparte de Alá. Entonces dijo Jesús, gloria a ti, no me pertenece decir aquello a lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho, tú ya lo sabrías. Entonces, aquí básicamente Jesús está negando, ¿no? En el Corán que él pueda recibir él y su madre algún tipo de adoración como Dios, ¿no? Entonces aquí nuevamente fíjense cómo incluye a su madre también, ¿no? Sigue esta malinterpretación de que María es parte de la Trinidad, ¿no? Y bueno, aquí vemos estos dos versos, bueno, estos tres versos donde aquí claramente ya nos habla más de cómo el Corán niega que Dios pueda tener un hijo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este verso, no es propio de Dios tener un hijo. Aquí, entre las mentiras que inventaron, o sea, los cristianos, Dios engendrado, ¿no? Así como dice en el credo, Dios engendrado, no creado. Entonces, para ellos aquí nosotros mentimos, ¿no? Cuando decimos Dios engendrado, mienten, ¿no? O sea, nos tachan de mentirosos por tener esas creencias de que Dios tuvo un hijo. Y bueno, aquí sigue más o menos esa misma línea. Alá el Señor absoluto, no ha engendrado ni ha sido engendrado y no hay nadie que se le parezca, ¿no? Entonces aquí continúa con esta idea de que Dios no ha engendrado y ni ha sido engendrado, ¿no? O sea, negación total de que Jesucristo pues pueda ser un hijo de Dios. Y eso es muy grave, de hecho, en el Islam. Uno de los pecados más mortales para ellos es la idolatría, ¿no? Entonces, para ellos, nosotros estamos idolatrando a Jesús porque pues, o sea, para ellos es más que obvio que Dios no puede tener un hijo, no puede engendrar. Entonces aquí continúa en este verso nuevamente confirmando, Dios no ha tenido un hijo, ni existe otra divinidad salvo Él. Dios está por encima de lo que le atribuyen, ¿no? O sea, aquí como que el Corán reduce mucho, ¿no? A Dios como en una caja, ¿no? O sea, no, porque pues al final de cuentas, ¿quién dice que Dios no puede venir al mundo si Él quiere, ¿no? Entonces, bueno. Y luego aquí en este verso dice, ¿no? Y quienes dicen Dios y el Mesías, hijo de María, son una misma persona, niegan la verdad. O sea, aquí lo está diciendo, ¿no? Quienes dicen que Dios y el Mesías, hijo de María, son una misma persona, niegan la verdad. Porque el mismo Mesías dijo, oh hijos de Israel, adoren solo a Dios, que es mi Señor y el suyo. Y luego más adelante dice, a quien atribuya actos de adoración a otros, además de Dios, Él le vedará el paraíso y su morada será el infierno. Los injustos no tendrán quien los socorra. Entonces aquí claramente, o sea, el Corán es claro. O sea, Jesús no puede ser Dios y no lo podemos adorar. O sea, ¿por qué? Porque no es Dios, ¿no? Ellos así lo ven. Entonces ahora vamos a comparar lo que dice la Biblia sobre Jesús. O sea, vamos a contrastar aquí. Aquí tenemos en el Evangelio de Juan, ¿no? Nos habla de que la fe vence al mundo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró
ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, no, aquí sí nos habla, así como el Corán es claro, ¿no? De que Dios no puede engendrar y que no es hijo de Dios y que no fue crucificado y todo esto. Bueno, la Biblia también es clara de que Jesús es el Hijo de Dios y que fue engendrado, ¿no? Entonces, aquí también nos dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Muy claro, bastante claro. Después acá nos dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. No, aquí nos habla de la Santa Trinidad, el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces esto también está muy claro, ¿no? Como les comentaba hace rato, el Corán malinterpreta que porque en la Biblia tenemos un concepto que la verdad sí es muy complejo de entender, como lo es la Santa Trinidad, pero no significa que sean tres dioses. O sea, es un concepto de tres en uno, ¿no? O sea, es uno solo, los tres son uno solo. Seguimos con este verso que continúa diciendo, este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, ¿por qué esta parte es muy importante? Aquí prestemos atención cómo aquí la misma Biblia contradice al Corán. O sea, si se acuerdan que en el Corán a los cristianos que tenemos la creencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios, parte de la Trinidad, etcétera, ¿cómo dice que somos unos mentirosos? Bueno, aquí la Biblia dice que todas esas personas, ¿no?, que niegan el testimonio de Jesucristo, no le creen a Dios. Y en realidad los musulmanes lo que están haciendo es decirle mentiroso no tanto a nosotros los cristianos, sino a Dios mismo, porque pues Jesucristo pues es enviado por Dios. Entonces es testimonio de Dios mismo. Entonces los musulmanes, al decir en el Corán que los cristianos somos unos mentirosos por creer en todas estas cosas, realmente ellos le están diciendo mentiroso a Dios. Entonces eso es lo grave, ¿no? Ahora veamos otro verso. Aquí vemos cómo nos habla más sobre el Hijo de Dios, ¿no? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Y aquí confirma, ¿no? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, es decir, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿no? Y luego nos dice el apóstol San Pablo, hijitos, guardaos de los ídolos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el punto es que la Biblia realmente es muy, muy clara que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Y es Dios y da testimonio de lo que es verdadero. Aquí vemos más, por ejemplo, en este verso de San Marcos, ¿no? Aquí como Jesús nos habla de la Santa Trinidad, ¿no? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra, ¿no? Esa oración en sí misma nos está diciendo de que Jesús, pues es Dios, ¿no? O sea, ¿quién más tiene potestad del cielo y la tierra, ¿no? Y bueno, luego dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ahí está muy clara. Después tenemos aquí, pues que se menciona lo de la resurrección de Jesucristo, de los muertos. También acá apóstol San Pablo en Filipenses nos habla de Jesucristo, el poder de su resurrección. Nuevamente, ¿verdad? Vemos cómo en la Biblia es clara que Jesucristo pues resucitó, ¿no? Y acá tenemos más, ¿no? Más evidencia en San Marcos y San Mateos, que es más o menos, dicen lo mismo, ¿no? Pero son diferentes, digamos, versiones del mismo evento, ¿no? Aquí tenemos como el ángel les habla a las mujeres que van al sepulcro al tercer día cuando Jesús resucita, entonces les dice el ángel, no os asustéis, buscas a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, ¿no? Entonces vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, ¿no? Que Jesucristo va en su encuentro, ¿no? Para verlos. Y acá San Mateo pues dice algo muy parecido. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo porque sé que buscan a Jesús, el crucificado, no está aquí, ha resucitado tal como dijo, ¿no? Luego vayan y digan a los discípulos que ha resucitado de entre los muertos y va delante de ustedes. Entonces, aquí claramente vemos, ¿no? Cómo la Biblia nos habla de la resurrección. En Romanos, porque sabemos que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no puede morir, la muerte ya no tiene dominio sobre él, ¿no? Y nosotros ya no nos podemos decir que estamos muertos en el pecado, sino vivos para Dios en Cristo Jesús. Acá en Romanos dice algo muy claro, ¿no? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, ¿no? Entonces, nuevamente, la Biblia es muy clara, es muy específica. Ahora vamos a ver advertencias que encontramos en la Biblia, ¿no? Aquí nos habla de que en el futuro va a haber filosofías, nuevas religiones, cultos, sectas que van a negar a Cristo. Entonces ahí tenemos que prestar atención nosotros porque eso va a ser una indicación de que esa persona pues está diciendo cosas falsas y es básicamente pues está engañando y es el anticristo, ¿no? Como lo dice aquí, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, ¿no? Muy claro. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ti y no te trae esta doctrina, no lo recibas en casa, no le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, claramente aquí nos está hablando, ¿no? De que cualquier persona que se nos acerque con otras ideas, con otras creencias distintas a la que se nos muestra aquí en la Biblia, que Cristo es el Redentor del mundo, es Dios que murió por nuestros pecados, el Hijo de Dios, pues no es por ahí. No ese es el camino, te están queriendo engañar. Entonces, por eso es muy importante estar informado para que no nos lleguen con otros cuentos, ¿no? Y aquí tenemos a otros, o una frase que es muy famosa, ¿no? La de, vienen a ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces, ¿no? O sea, esto es simplemente, ¿no? Un ejemplo de cómo las personas
se visten, ¿no? Se ponen una máscara de buenos, de que son ovejas que no hacen daño, pero por dentro son lobos feroces. Seguimos con las advertencias. ¿Quién es el mentiroso? Es el que niega que Jesús es el Cristo. Ese tal es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Nadie quien niega al Hijo tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre, ¿no? Entonces aquí Juan nos está haciendo un poco eco, referencia a lo que dice Jesús en la última cena, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, básicamente es lo que está diciendo aquí, o sea, cualquier persona que niegue a Cristo, pues en realidad no tiene a Dios Padre, ¿no? O sea, porque Cristo es el camino. Entonces aquí Mateo recalca: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces aquí está diciendo que muchas veces no somos creyentes en Cristo, pero a veces que llega alguien con nuevas doctrinas, ¿no? Como lo que ha pasado con algunas personas que se convierten al Islam, ¿no? Que llegan, les hablan bonito, los engañan y caen en la trampa y se convierten, pero eso es parte de la ignorancia, ¿no? O sea, por eso es muy importante estar bien informados. Seguimos con más advertencias en la Biblia. Entonces aquí dice: no creas a todo espíritu, sino prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Entonces, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual nosotros ya has escuchado que viene, ¿no? Ya se ha advertido en la Biblia y que ya está en el mundo. O sea, la misma Biblia nos advierte de cómo va a ser el futuro, que va a haber muchos falsos profetas, sectas, religiones, filosofías que van a surgir, que van a negar a Cristo, y que estemos preparados. Nosotros somos de Dios los que creemos en Cristo. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, si tú estás con Dios, con el Espíritu de Dios, tú vas a escuchar estas enseñanzas y vas a decir: claro, esta es la verdad. Pero si no escuchas a Dios, pues puede ser que te descarriles y te vayas a otra parte. Entonces también ojo con eso. Y aquí en las advertencias voy a finalizar con este verso que me parece muy bonito, que dice que Dios es amor, ¿no? Amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Entonces, Dios nos amó tanto, ¿no? Que nos dio a su Hijo, básicamente, y que nos debemos de amar unos a nosotros, y así Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, eso también es un mensaje muy bonito, ¿no? Porque
también compartir el Evangelio, la palabra de Dios a las personas que son de otras religiones, pues es amor porque estamos compartiendo a Dios y el amor de Dios. Entonces, bueno, el argumento 2 que utilizan los musulmanes de que Jesús es respetado y venerado correctamente en el Islam, pues como podemos ver es falso. O sea, ¿qué tanto pueden respetar a Jesús si niegan que fue crucificado, niegan que murió, por lo tanto niegan que resucitó, niegan que es Dios, niegan rotundamente que sea el Hijo de Dios, niegan rotundamente a la Santa Trinidad y además de eso la malinterpretan, ¿no? Porque como les comentaba, ellos incluyen de forma errónea a la Virgen María como parte de esta Trinidad. Entonces, tiene muchos errores que realmente no se pueden dejar pasar. Y bueno, aparte las advertencias bíblicas, ¿no? sobre el futuro de los falsos profetas, falsas doctrinas que niegan a Cristo. Y bueno, finalmente, o sea, es como si el Jesús de la Biblia fuera una persona y el Jesús que se muestra en el Corán es otra, ¿no? O sea, los dos se parecen en el nombre, pero en realidad son diferentes, son opuestos incluso. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. La Biblia es clara que toda aquella religión, secta, culto, filosofía que niegue a Cristo, pues no es de Dios. No es de Dios porque Jesucristo es el máximo testimonio de Dios. Ahora vamos a empezar con el argumento número 3, que también es muy utilizado, y es que el Islam es la religión de la paz. Aquí quiero hacer hincapié en algo, ¿no? O más bien enfocarme en algo. El Islam tiene varias ramas o varias facciones, digamos. Por ejemplo, la facción, digamos, más popular, más mainstream, la que tiene mayor población y que abarca más del 90% de los musulmanes, son los sunnis. Entonces, esa es, digamos, la versión de la mayoría. Pero hay otras sectas del Islam más amigables que no contienen, digamos, el hadith, digamos, no siguen el yihad, que es el llamado a la guerra. Como por ejemplo los sufis. Los sufis son más místicos, más espirituales, pero aquí nos vamos a enfocar en la mayoría de los musulmanes, que son los sunnis. Entonces vamos a ver. En el Corán hay un llamado a la lucha que se lo conoce como yihad. El Corán tiene alrededor de 20 versículos que se refiere a la lucha armada, donde incitan a la violencia, al combate. Entonces, bueno, aquí hay que tener en cuenta algo. En el Islam existe la doctrina de la abrogación. Este que está aquí pues es el profeta Mohammed, aunque a los musulmanes no les gusta que se muestre su imagen, porque para ellos es como, pues es idolatración, ¿no? Entonces aquí lo que significa la doctrina de la abrogación es básicamente que el Corán, digamos, se divide como en dos facetas, lo que pasa en Meca y lo que pasa en la ciudad de Medina. Entonces, cuando el profeta Mohammed está en en la Meca, él es muy amigable, todo amor y paz con los cristianos, con los judíos, pero luego después, cuando él va a la Meca y va con los judíos y les dice, oigan, pues yo soy el último profeta de Dios, ¿no? Ya me van a reconocer, me van a incluir en su legado, etcétera, pues los judíos
no lo aceptan, ¿no? Incluso hasta se burlan de él, o sea, ¿qué te vamos a aceptar a ti? O sea, tú no eres ningún profeta. Entonces, a partir de ahí, en lo que pasa en la Meca, eh, ahí es cuando, perdón, en la Medina, los que sí me equivoqué, o sea, lo que pasa en Medina con los judíos es cuando el Corán se convierte más violento, digamos, y ya. Entonces, para los musulmanes, digamos, los versos vigentes son los más nuevos, o sea, esos. Ahora, antes de ver los ejemplos de algunos de los versos, es muy importante saber sobre los hadices, ¿ok? Los hadices son una colección de libros que básicamente cuentan la biografía del profeta Mohammed, ¿no? Entonces aquí vamos a ver palabras, hechos, cosas que el profeta hizo a lo largo de su vida. Entonces son muy importantes. ¿Por qué? Porque digamos que son los detalles específicos sobre el Corán. O sea, por ejemplo, si el Corán te menciona una oración, en los hadices vas a ver tú los detalles específicos de cómo vas a realizar esa oración. Entonces los hadices son como las instrucciones, digamos, o el manual por el que los musulmanes van a actuar, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos este verso en el Corán que llama la lucha el yihad. Entonces aquí dice, los hipócritas quieren que ustedes rechacen la verdad tal como ellos hicieron. O sea, los hipócritas somos todos los no musulmanes. Dice, no se alíen con ellos hasta que hayan emigrado por la causa de Dios, demostrando su fe. Pero si se vuelven abiertamente hostiles, aprénsenlos y ajustícienlos donde quiera que los encuentren. No los tomen jamás por aliados ni confidentes. Entonces, bueno, ahí está claro ese verso. Aquí tenemos más ejemplos. Den muerte, no maten a aquellos que los ataquen donde quiera que los encuentren y expúlsenlos de donde los han expulsado a ustedes. Porque la opresión y la restricción de la libertad a la que son sometidos por los agresores es más grave que combatirlos. Entonces, este verso, chequen aquí cómo está diciendo que es más grave, o sea, el que un musulmán sea sometido es algo muy denigrante. O sea, ellos no lo soportan. O sea, ellos no soportan que otra persona te someta o te cause algún tipo de opresión. Esto es más grave para ellos que, por ejemplo, que tú mates a alguien, que lo combatas. ¿Sí me explico? O sea, eso es peor estar sometido que combatir a alguien, ¿no? Y bueno, dice aquí, pero si rompen sus promesas después de haberlas hecho y atacan nuestra fe, haced guerra a los líderes de la incredulidad, o sea, a todos los no musulmanes, para que desistan porque no tienen en cuenta sus palabras comprometidas, ¿no? Entonces, más incitación al combate, la guerra. Entonces aquí tenemos más ejemplos, pero ahora ya nos vamos a enfocar a los mártires. Porque aquí hay algo muy importante. Aparte de incitar a la violencia a los musulmanes, a combatir a los no creyentes, a los incrédulos, el Corán les dice que van a obtener recompensas. Entonces vamos a ver qué recompensas. Dice, se les ha prescrito combatir aunque les desagrade. Es posible que les disguste algo y sea un bien para ustedes, y es posible que amen algo y sea un mal para ustedes. Dios conoce todo, pero ustedes no. Entonces aquí claramente está diciendo a los musulmanes que aunque combatir pues no te guste, pero va a ser beneficioso para ti, ¿no? O sea, los está incitando a que combatan. Entonces después continúa.
Pero si los matan o mueren por la causa de Dios, sepan que el perdón de Dios y su misericordia son mejores de lo que pueden atesorar. Tanto si mueren como si caen por la causa de Dios serán congregados ante Dios. Entonces aquí ya nos habla que cuando un musulmán mata o se muere por causa de Dios, Alá, Dios, los va a recompensar con cosas que ni se pueden imaginar, ¿no? Pero sí lo vamos a ver cuáles son esas recompensas. Y aquí sigue su promesa, ¿no? Alá les dice, no dejaré de recompensar ninguna de sus obras, sean hombres o mujeres. A los que emigraron, fueron expulsados de sus hogares, padecieron dificultades por mi causa, lucharon y cayeron, les perdonaré sus faltas y los introduciré en jardines por donde corren ríos. No, esta es la recompensa, ¿no?, que se les va a conceder. Dios posee la más hermosa recompensa y lo dice. Cuando salgáis de expedición por la tierra no hay inconveniente en que acortéis el salat. O sea, el salat es la oración que ellos hacen 5 veces al día. Entonces, así como cuando temáis que os ataquen los que se niegan a creer, es cierto que los incrédulos son para vosotros enemigos declarados, ¿no? O sea, todos los que no sean musulmanes, que no crean en Alá, en el profeta Muhammad, son enemigos declarados. Ahora, aquí ya nos habla más, nos dice cosas específicas de las recompensas. Dice que luchen por la causa de Dios quienes son capaces de sacrificar la vida mundanal por la otra, pues a quien luche por la causa de Dios, sea que caiga abatido o que obtenga la victoria, le daré una magnífica recompensa. Entonces aquí nos habla, este ya es el hadith, de 2 diferentes recompensas, ¿no? Dice, ciertamente los compañeros del paraíso ese día estarán ocupados en la diversión, ellos y sus esposas en la sombra, reclinados en divanes adornados, ¿no? Básicamente está diciendo que, pues que van a estar muy divertidos con sus esposas en el cielo, ¿no?, fornicando. Luego dice, en verdad hemos creado de nuevo a las mujeres del paraíso y las hemos hecho vírgenes, devotas y de edad madura para las compañeras de la justicia, ¿no? Entonces, si un musulmán está casado, ¿no?, en la tierra, pero es mártir, o sea, se muere por alguna causa, por el yihad, y pues por una causa de Dios, que se murió en combatiendo a los incrédulos, entonces él va a ser recompensado con esposas en el cielo. Y si un musulmán está soltero y hace lo mismo, se muere en el yihadi, él va a ser recompensado con vírgenes, ¿no? Ahora, aquí quiero hacer un punto muy claro. Bueno, primero voy a leer las 6 recompensas de Alá para el mártir. Se le perdona con el primer flujo de sangre, se le muestra su lugar en el paraíso, se le protege del castigo en la tumba, se le protege del mayor terror, se le coloca la corona de la dignidad sobre la cabeza, cuyas gemas son mejores que el mundo y lo que contiene. Se le casa con 72 esposas entre las doncellas puras del paraíso y puede interceder por 70 de sus parientes cercanos. Aquí quiero que se fijen en algo. O sea, las recompensas por ser mártires básicamente es que cuando un musulmán se muera, se va a casar con 72 esposas o 72 mujeres entre las doncellas más puras del paraíso. Entonces, ¿no se preguntan ustedes, y si una musulmana se muere, a ella qué le podría interesar esa recompensa, por ejemplo? O sea, entonces, así como este verso, hay otros ejemplos donde demuestra qué tan misógino es el Corán. O sea, si se fijan, es como, para mí el Corán, después de que lo he estudiado este tiempo,
Para mí el Corán es una pseudo religión, ¿no? Una religión falsa hecha por hombres, para hombres. O sea, si me explico. O sea, está muy claro la verdad. O sea, y aparte otra cosa, qué mundano el Corán de que uno cuando muera, ¿no? O sea, lo que va a querer es sexo, ¿no? O sea, es como muy superficial, no sé cómo decirlo, o sea, no, es que no entiendo la verdad, pero bueno. Sigamos con más ejemplos. Los que niegan la verdad, aunque tuvieran todo cuando existe en la tierra y aún el doble para ofrecerlo como rescate y salvarse del castigo del día de la resurrección, no se les aceptará y recibirán un castigo doloroso, ¿no? Entonces, básicamente, los que niegan la verdad, o sea, aún si se arrepienten o quieran salvarse, pues Dios no les va a aceptar esas disculpas y recibirán un castigo doloroso, ¿no? Algo así está diciendo. Luego dice aquí, al ladrón y a la ladrona, luego de un juicio justo, córtenle la mano en compensación por su delito. O sea, si robas en el Islam, pues te mochan la mano. Esta es una sentencia disuasoria dictada por Dios. Es poderoso, sabio, ¿no? Entonces, estas prácticas, quiero que sepan que aún siguen pasando en algunos países islámicos. Esto es por la ley Sharia, que vamos a ver más adelante. Aquí vemos este verso, o creyentes, los creyentes son los musulmanes. Si apostatan, o sea, si abandonan su religión, Dios los va a reemplazar por otros a quienes amará y ellos lo amarán. Entonces aquí básicamente está diciendo que si tú apostatas y dejas el Islam, pues Dios ya no te va a querer, ¿no? O sea, ahí se pueden ver ustedes, ¿no? De que Dios, o sea, aquí el Dios en el Corán su amor es condicional, contrario a la Biblia, que ahí su amor es incondicional. O sea, no importa lo que hagas, tú siempre vas a tener la gracia, ¿no? De que Dios murió por ti y te va a perdonar, ¿no? Pero aquí vemos que no, o sea, es otro tipo de Dios, ¿no? Entonces aquí viene, este verso es un verso muy polémico, obviamente por lo que dice, o creyentes no tomen a los judíos ni a los cristianos por aliados, porque ellos son aliados entre sí. Quien les dé lealtad se convierte en uno, perdón, sí, quien les dé lealtad se convierten en uno de ellos. Dios no guía a un pueblo opresor. O sea, si tú como musulmán quieres hacerte amigo de los judíos o los cristianos, no. O sea, tú ya eres uno de ellos, ¿no? Y pues Dios no va a ser justo con esas personas, ¿no? Entonces, este verso obviamente fue cuando ya Muhammad tuvo esa discusión con los judíos, ¿no? Ya cuando empezó a verlos como enemigos, básicamente. Entonces, aquí dice, ¿no? Sí, pues aquí está hablando de que cuando dice, y cuando tu Señor inspiró a los ángeles, yo estoy con ustedes, denle valor a los creyentes, o sea, a los musulmanes. Infundiré terror en los corazones de los que se niegan a creer, golpeen sobre sus cuellos y golpeen todos sus dedos, ¿no? Dice, esto es lo que merecen porque combatieron a su Dios y a su mensajero Muhammad. Quien combata a Dios y a su mensajero Muhammad, sepa que Dios es severo en el castigo, ¿no? Aquí está diciendo que si tú no crees en Alá y en Muhammad, pues vas a recibir un castigo. Entonces, bueno, ahí está. Luego dice, pero cuando hayan pasado los meses sagrados, ejecuten a esos idólatras donde quiera que los encuentren, captúrenlos, sítienlos y acéchenlos en todo lugar. Pero si se arrepienten y aceptan el Islam, cumplen con la oración prescrita y pagan el zakat. El zakat es el diezmo que ellos dan. Déjenlos en paz, Dios es absolvedor y misericordioso. Bueno, aquí está diciendo que básicamente antes, o sea, cuando el Islam llegaba a una ciudad, a una aldea, ellos, por decir, a una aldea cristiana, ellos te daban
varias opciones. Te daban la opción de convertirte al Islam o pagar el impuesto, o si no querías ninguna de las dos cosas, pues matar, ¿no? Entonces tú tenías que escoger cuál era tu suerte, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice, y quienes no creen en Dios y en el último día, a pesar de haber recibido las escrituras y no consideran ilícito que Dios y su mensajero han declarado ilícito y no siguen la religión verdadera, o sea, según ellos el Islam, combatirlos hasta que paguen tributo de sus manos y queden completamente sometidos, ¿no? Entonces aquí continúa eso que les dije en el verso anterior, que ellos te daban opciones, pues, o convertirte al Islam, pagar el tributo, que es el jizya, o si no, pues te mataban, ¿no? Si no querías ninguna de las dos opciones. Entonces, cuando tú pagas el jizya, es que tú mantienes tu religión, digamos, pero ya quedas sometido a ellos, a su ley sharia, etc. Ahora vamos a entrar a los versos de los hadices, los que les comentaba al principio. Los hadices es básicamente la biografía del profeta Mahoma, ¿no? Donde se cuentan los hechos, palabras dichas del propio Mahoma o de sus más allegados. Y pues son muy importantes en el Islam suní y en el chiita, que ellos se basan en lo que dicen los hadices, porque de ahí, digamos, se desglosa la ley sharia. La ley sharia es un sistema de leyes que ellos tienen en los países islámicos. Entonces esa ley sharia permite muchas cosas de las que hizo Mahoma, como por ejemplo la poligamia, o sea, casarte con muchas mujeres, sentenciar a muerte por apostasía, sentenciar a muerte porque eres homosexual, apredarte porque fuiste infiel, casarte con niñas, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, digamos que en pocas palabras, el profeta Mahoma es el máximo ejemplo de lo que es ser un musulmán. O sea, para los musulmanes Mahoma es wow, o sea, lo máximo, es su líder supremo. Entonces aquí los hadices son un poquito más largos, ¿no? Porque cuentan más la biografía. Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo el profeta ordenó matar a varias personas, ¿no? Digamos que el profeta, por ejemplo, aquí se dan estos dos ejemplos, ¿no? De que aquí hay una persona que escribió canciones satíricas contra Mahoma, ¿no? Entonces Mahoma tenía el ego muy grande, o sea, él odiaba que se burlaran de él, que amaran mal de él, no lo soportaba. Entonces, no más porque una persona, un hombre, escribió una canción así pues de burla contra él, ya nada más por eso lo mandó matar. O sea, nada más por eso. Entonces, eso es lo que cuenta aquí. Después aquí no ordena también a uno de sus comandantes que combata a todos en el camino de Dios y mata a quienes no creen en él. O sea, todas las personas que no se quieran convertir al Islam, mátalos, ¿no? También ordenó acá otro asesinato, ¿no? A su propio tío lo mató porque él no se quiso convertir al Islam, siguió siendo de la religión pagana. Entonces, pero no se logró, dice aquí. Sin embargo, ese mismo sicario se encontró a un hombre tuerto que dijo que nunca iba a aceptar el Islam. Entonces cuenta este sicario, ¿no? de Mahoma, que tan pronto como el hombre estaba dormido y roncando, dice, me levanté y lo maté de la forma más horrible que jamás se ha matado. Puse la punta de mi arco en su ojo sano, luego lo apunté hasta que lo saqué por la nuca.
Cuando llegué a Medina, el apóstol me preguntó qué me había pasado y cuando le conté lo sucedido, me bendijo, ¿no? O sea, porque mató a ese tuerto que nunca, dijo él, ¿no? Que nunca aceptaría el Islam y pues cuello, ¿no? Entonces también, ¿no? La biografía del profeta continúa con otros 2 informes más de asesinatos exitosos contados, ¿no? Por él. También este caso es de uno que escribió un poema y se burló de Mohammed. Entonces, Mohammed dijo, ¿quién se va a ocupar de este sinvergüenza por mí, no? Entonces, este sicario, Salim B. Umar, salió y lo mató. Después de este asesinato, otra mujer llamada Asma B. Marwan, ella también compuso un poema en contra de Mohammed. Entonces, cuando Mohammed lo escuchó, lo que ella había dicho, dijo, ¿quién me librará de la hija de Marwan? Entonces, otra vez el mismo sicario lo escuchó y esa misma noche fue a su casa y la mató. Por la mañana fue donde el apóstol Mohammed le contó, o sea, cuando se encontró con el apóstol Mohammed le contó y entonces Mohammed le dijo, has ayudado a Dios y a su enviado. O sea, no felicitándolo, no porque había matado a esa mujer que hizo el delito de escribir un poema burlándose de él, ¿no? Entonces, estas son historias, así como estas historias hay cientos. Es la punta del iceberg, ¿no? Pero no me quiero ahondar mucho en eso porque ya se está alargando mucho el video. Entonces, lo voy a dejar ahí, ¿no? Y vamos a continuar con más hadiths. Aquí vemos que habla de la apostasía. Como vimos, al que deje el Islam, pues se le puede sentenciar a muerte en un país islámico. ¿Por qué? ¿Por qué está esta ley en un país islámico? Porque el profeta dijo, si alguien, un musulmán, abandona su religión, mátenlo. Entonces, aquí podemos ver que del hadith, de la biografía de Mohammed, es en donde se basan en las leyes de Sharia, ¿no? De la ley Sharia. Entonces, bueno, aquí nos habla de que la sangre de un musulmán no es como sagrada, ¿no? Excepto si cometen, por ejemplo, fornicación después del matrimonio, y en cuyo caso debe ser apedrado, que también esto es legal en los países islámicos. Uno que sale a luchar con Allah y su apóstol, en cuyo caso debe ser asesinado, crucificado o exiliado de la tierra, o uno que comete asesinato por el cual es asesinado. O sea, esto nos sirve de ejemplo de que la ley Sharia tiene esas leyes por la vida, por las experiencias del profeta Mohammed, o sea, de él se basan. Y algo yo que quiero mencionar, parte de la biografía de Mahoma, es que Mahoma pues era poliamoroso, ¿no? O sea, él en algún punto de su vida se dice que tuvo oficialmente 11 esposas al mismo tiempo. Aquí dice que 13, pero no es oficial porque 2 de ellas es como ambiguo si sí se casó o nada más era concubina. Una de ellas fue una esclava. Entonces, digamos que oficialmente son 11, ¿no? 11 esposas al mismo tiempo. Y de hecho hay un hadith donde dice que en una ocasión tuvo relaciones sexuales con las 11 al mismo tiempo. Entonces, esto se los pongo de ejemplo para que vean la clase de persona que era Mahoma. Ya vimos que mandaba matar por lo más mínimo y aquí estamos viendo pues que su moralidad sexual pues es bastante mundana, o sea, es un inmoral. Ahora aquí en este hadith, bueno, este hadith está en inglés porque la verdad a veces que
es difícil encontrar los hadiths en español, aquí está en inglés, pero aquí lo que dice es que Mohammed tuvo sexo con una esclava. Entonces, Aisha y Hafsan, dos de sus esposas, no estaban de acuerdo con esto, entonces se lo querían prohibir a Mahoma. Entonces, casualmente, ¿no? Por obra y gracia del Señor, Mohammed tuvo una revelación. Entonces, en esa revelación, Dios le dijo, ¿por qué vas a prohibirte a ti mismo algo que yo te permití? O sea, ¿no? Qué a gusto, ¿no? O sea, imagínense ustedes, ¿no? Qué conveniente que Dios te hable y te diga, no está prohibido, yo te lo permito, no ten sexo con la esclava esa, no, aunque tus esposas estén de acuerdo. Digo, perdón, no estén de acuerdo. Entonces, ejemplos como este hay varios. Hay otro ejemplo donde Mohammed se casa con la hija, se casa con la esposa de su hijo adoptivo. Y de repente tuvo una revelación, ¿no? De que estaba bien, casarse con la esposa de tu hijo adoptivo, ¿no? Una cosa así. O sea, ustedes me dirán si qué conveniente, ¿no? Pero bueno, el caso aquí es que el Corán sí permite a los hombres tener relaciones con las esclavas, y no solo con las esclavas, con las que secuestran, por ejemplo, en la guerra. Está permitido, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? Pues del profeta Mohammed, porque él es el máximo ejemplo para los musulmanes, y como Mohammed pues mantuvo una esclava concubina, ¿no? Donde él tenía sexo con ella, pues eso para los musulmanes no representa ningún problema. Si Mohammed lo hizo, es porque está bien y está permitido, básicamente. Ahora aquí les voy a mostrar uno de los hadices que para mí, ahí fue cuando yo dije, el Corán, aparte de ser falso, es dañino para los seres humanos. O sea, este Corán, perdón, este hadith ustedes los pueden encontrar aquí es exactamente, Sahih al-Bukhari, libro tal. ¿Qué dice este hadith? Dice aquí el matrimonio del profeta Mohammed y Aisha, una de sus esposas. El profeta Mohammed se casó con Aisha cuando ella tenía 6 años y consumó el matrimonio cuando ella tenía 9 años. ¿No? Y acá abajo pues dice lo mismo. Aquí disculpen, me equivoqué, me equivoqué poner la línea ahí, pero dice se casó con ella cuando tenía 6 años y consumó su matrimonio cuando ella tenía 9 años. O sea, lo mismo. Hisham dijo, me han informado que Aisha permaneció con el profeta durante 9 años, es decir, hasta su muerte. Entonces, vean aquí cómo Mohammed, el profeta Mohammed, el máximo ejemplo del Corán, se casa con una niña de 6 años y consuma cuando ella tiene 9 años, ¿no? Que fue cuando, ahí mismo en los hadiths se cuenta que es cuando ella regla, ¿no? Entonces, en el Islam, cuando una niña regla a la edad que sea, así tenga 9 años, así tenga 7, así tenga 12 los que tenga, cuando una niña regla, ya está lista ella para tener sexo, para ser mamá, sin importar su psicología, sus emociones, que esté lista físicamente. Entonces, este es un tema muy grave porque, como les mencioné, de aquí, de estos hadiths, de la vida de Mahoma, deriva la ley Sharia. Entonces, la ley Sharia son leyes donde se permiten hacer todas estas cosas. En un país islámico se permite
que un hombre adulto se case con una niña. Está permitido, se dan casos. Entonces, también hay casos en donde, o sea, nomás de pensarlo se me rompe el corazón de una niña, la tienen que llevar al hospital porque pues, o sea, imaginen ustedes que una niña de 6 años, por ejemplo, de 9, que tenga que tener relaciones sexuales con un hombre adulto, o sea, obviamente físicamente a ella la daña. Entonces, allá hay doctores que ya saben todos esos casos que hay de niñas donde se daña su cuerpo, hay niñas que mueren, hay casos de niñas que están embarazadas a 10 años y se mueren en el parto, obviamente, porque pues como una niña, o sea, de 10 años, o sea, puede embarazarse. Entonces, este para mí es un verso que realmente, o sea, es prueba. O sea, como les digo, no solo de que el Islam es falso, porque ustedes nomás díganme, ustedes creen que Dios va a querer un profeta que haga todas estas cosas, que mande matar, que mate, que incite a la guerra, que se levanten armas, que tenga todas estas esposas, y no solo eso, que se case con niñas, que tenga sexo con ellas. O sea, ¿ustedes creen que esto es de Dios? Ahí se los dejo, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. O sea, vamos a hacer una comparación yo sé que lo que dije fue mucho, ¿no? Mucha información. Hay muchísimos versos en el Corán sobre la yihadi, el llamado a la guerra, y me quedé corta, ¿no? Pero quise mostrar los más relevantes. Entonces vamos a comparar ahora con la Biblia. Aquí me voy a enfocar en el Nuevo Testamento, porque si bien en el Antiguo Testamento sí habla en ciertas instancias de guerra que hubo contra los israelitas y todo eso, pero me extendería ya demasiado. Entonces me voy a enfocar en el Nuevo Testamento porque Jesucristo es el máximo ejemplo de nosotros. Entonces, en el Islam, el profeta Mohammed es el máximo ejemplo para ellos. Entonces, bajo ese estándar, yo voy a hacer este contraste, ¿no? O sea, la vida de Jesucristo y la vida de Mohammed. Entonces, realmente no es para nada fácil, perdón, realmente no es nada difícil hacer este contraste y pues ver, o sea, pues que Jesucristo es, o sea, no hay comparación realmente, ¿no? Para empezar, Jesucristo realmente no tuvo o sea, nunca incitó al odio, a la violencia. No vamos a encontrar ningún verso donde Jesús diga, combate a tus enemigos, por el contrario, ¿no? Entonces realmente no es muy difícil hacer este contraste y ver la realidad y la verdad. Hay un incidente solamente en todo el Nuevo Testamento que puede ser visto como algo violento. Aquí les pongo este ejemplo cuando arrestan a Jesús en el viernes después de la última cena. Dice aquí, entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces, uno de los sacerdotes, uno de los apóstoles de Jesús, cuando a Jesús lo quieren arrestar, saca su espada y le corta una de las orejas a un siervo del sumo sacerdote. Entonces, tras este acto, Jesús le dijo, guarda tu espada, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Eso qué significa? O sea, que todo es como karma, ¿no? O sea, si tú matas a espada, pues a espada vas a morir, ¿no? Entonces, aquí Jesús es claro, no mates, o sea, de ninguna forma.
de ninguna forma. ¿Por qué? Porque vas a tener tu propio castigo. Un castigo que tú mismo te infligiste a ti mismo por actuar mal. Entonces, pero aquí lo más bonito, ¿no?, de este episodio es que en el Evangelio de Lucas, ¿no?, es el mismo relato. Uno de ellos hirió al siervo de sumo sacerdote cortándole la oreja derecha, dice aquí, ¿no? Entonces Jesús dice, déjenlos. Y Jesús entonces tocó la oreja al hombre y lo sanó. O sea, aparte de él dejar la enseñanza de no mates, no hagas daño, no seas agresivo, él le sana la oreja que su propio apóstol le cortó, ¿no? O sea, pero bueno. Luego después vemos más versos donde Jesús habla de, por ejemplo, de los enemigos. Entonces dice aquí Jesucristo, si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 milla, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. O sea, aquí básicamente pues Jesucristo está diciendo que cuando alguien te pide ayuda, tú dale, ¿no? Y si puedes darle de más, pues dale de más, no le des la espalda. Y pues es algo muy conocido, ¿no? Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Entonces, desen cuenta de qué tan distinto es la enseñanza de Jesús con todo lo que dice el Corán de los enemigos, combátelos, acéchenlos, o sea, mátenlos. Y aquí Jesús está diciendo todo lo contrario. Y bueno, aquí Juan dice, aquí en este verso, ahora creen. Bueno, ya podemos ver que sabes todas las cosas, ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios, eso es lo que dice Pedro. Entonces Jesús dice, ahora creen, miren que viene la hora y ya es la hora en que ustedes serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces ahí Jesucristo nos está diciendo que Él les deja paz. O sea que el mundo es difícil, van a encontrar aflicciones, dificultades, obstáculos, pero tengan la certeza de que yo les traigo paz. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, dice Jesucristo, y yo les dejo mi paz. Entonces, esténse tranquilos, no se preocupen, ¿no? Yo aquí voy a estar con ustedes y quédense en paz. O sea, entonces sí ven la diferencia. Entonces vamos a ver el argumento número 3, que es el Islam es la religión de la paz. Aquí puede ser sí y no. Puede ser sí si son específicamente de la facción sufi, como les comenté al principio, o si son musulmanes no yihadistas. O sea, recordemos que el yihad es el llamado a la guerra. Entonces los no yihadistas pues no van a tomar en cuenta este llamado a la guerra. Entonces los que son musulmanes sufi se basan en la parte mística del Corán. Suelen ser personas más espirituales que incluso leen más poemas, por ejemplo, Rumi, todos estos, digamos, filósofos árabes.
O sea, como que no se guían mucho por el Corán, sino más bien como que la parte mística, ¿no? De los árabes. Por cierto, los sufis en realidad, pues obviamente son considerados herejes por los musulmanes sufis, ¿no? Entonces, bueno, sí puede ser una religión de paz, sí pertenecen a la facción sufi o son musulmanes no yihadistas, ¿no? Ahora, no es falso si son musulmanes sunitas o chiitas que representan del 85 al 90% de los musulmanes mundiales, que se basan en la vida de Muhammad, que ya vieron que es muy peculiar, y se rigen por la combinación de ideologías divinas y políticas, es decir, la ley Sharia. Entonces, el Islam es un movimiento político más que una religión, porque se basa pues en la vida de Muhammad, y de ahí deriva la ley Sharia, que tienen estas ideas arcaicas, erróneas, inmorales sobre pues cómo vivir la vida, y para ellos pues el Islam y el profeta Muhammad pues es lo máximo, ¿no? Y es el máximo ejemplo. Entonces, yo sé que mi video fue muy largo y a lo mejor di mucha explicación, pero yo nada más quiero darte gracias a ti por llegar hasta aquí, y espero de verdad que esta información te sirva a ti si algún momento te ves en esta situación de que te inviten a unirte al Islam o a otra religión. Pues ojalá que ya tengas estas herramientas para que no caigas en la trampa, y los invito a seguir buscando la verdad, porque la verdad nos hará libres. Así es que muchas gracias a todos por tomarse el tiempo. Dios los bendiga.